bienvenidas, bienvenidos. Qué placer compartir una vez más Jaque Mate, esta realización televisiva de Titán Producciones de Gabriela Cervela para Canal C, frecuencia 7 en los nodos Río Cuarto y Río Tercero, frecuencia 539 en la grilla nacional de Flow, y también nos pueden ver en buena parte de la República Oriental del Uruguay. Es un grato honor presentarles a quien será nuestro invitado del día de hoy, una persona con una enorme experiencia para hablar de negociación. El poder de negociar es el tema que hemos propuesto. La negociación está presente en muchísimos ámbitos de la vida cotidiana. Por supuesto que vamos a hacer foco en el ámbito de las empresas, de las organizaciones, de las pymes, como lo hacemos siempre en nuestro programa. La presentación y ya comenzamos a dialogar con él. Abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires con estudios de posgrado en Administración de Empresas y especialización en Derecho Empresario, junto con estudios en el exterior en Harvard, Estados Unidos. CEO y fundador de la consultora Negociemos, que brinda capacitación y asesoramiento en negociación profesional en Argentina, Chile y México. Se ha desempeñado como asesor del Senado de la Nación Argentina y como docente universitario. Es profesor de negociación en la Escuela de Negocios de Pontificia Universidad Católica Argentina desde el año 2010. También profesor internacional de la Universidad Jesuita de Guadalajara en México desde el año 2023. Director académico del posgrado en negociación de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica Argentina desde el año 2011. Durante su gestión, el posgrado ha sido galardonado dentro de los mejores del mundo desde el año 2013 a la fecha por la prestigiosa casa Eduniversal París en Francia. En asesoramiento y capacitación ha brindado servicios a las principales empresas de Argentina, Sudamérica y México. Conferencista internacional y autor de los libros Negociemos, Acordemos y El Negociador. Bienvenido a Jaque Mate, Carlos Murro. Y después de la presentación habitual de cada uno de nuestros invitados, en particular es el momento de saludar a quien nos acompaña esta semana, Carlos Murro. Lo primero es saludarlo, darle la bienvenida. Carlos, gracias por tu tiempo. Hola, ¿qué tal, Jaque Mate? Y hola, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo están? Muy bien, muy complacido de poder tenerte. Sabemos que desde la producción y también atendiendo tus grandes compromisos, no solamente en la Argentina, sino en el exterior, hemos podido concertar esta entrevista, llevarla adelante y siempre valorando la predisposición mostrada por vos, así que insistimos, el enorme agradecimiento por esa situación. Ha sido, diría yo, un ejemplo de negociación entre la producción y Carlos Murro. Gracias, sí. Al contrario, para mí es un placer estar con ustedes y me siento un orgullo de que me hayan convocado. Para hablar del poder de negociar, sos el responsable de la consultora Negociemos, con fuerte presencia en la República Argentina, con fuerte expertise en otros países de Latinoamérica. Nosotros obviamente que lo vamos a apuntar al sector del trabajo, de la negociación en las empresas, en las pymes, pero digo, el mundo hoy muestra algunos ejemplos claros de negociaciones significativas, donde este arte de negociar, el poder de negociar, vuelve a demostrarnos que con muchos vericuetos sigue siendo la herramienta más importante de resolución de conflictos. Por caso, se me ocurre lo que está sucediendo entre Israel y Hamas, con la presencia de Estados Unidos, la misma negociación económica que lleva por estos días Argentina con el gobierno estadounidense. La negociación sigue siendo parte de nuestra vida cotidiana. Así es, tal cual. Obviamente, mi opinión es muy sesgada porque yo soy fanático de la negociación, ¿no? Pero yo creo que ha demostrado ya muy, pero muy concretamente que se trata de la herramienta de resolución de conflictos más poderosa y más sofisticada que ha generado y ha creado el ser humano. Desde la guerra de los misiles, obviamente con el liderazgo del presidente Kennedy, en donde nos evitamos nada más y nada menos que una confrontación nuclear, hasta estos eventos de negociación que has comentado muy bien, bueno, estamos demostrando que la negociación puede más, por ejemplo, que las armas. La negociación puede más que los vericuetos políticos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros a la negociación la tenemos que ver como una herramienta
no solamente para conseguir lo que queremos desde el punto de vista económico, pecuniario, corporativo, sino también como una herramienta para la construcción de vínculos humanos. Sobre todo cuando para nosotros esa relación, esos vínculos son muy importantes, muy estratégicos desde el punto de vista país, desde el punto de vista corporativo, y encima queremos perdurabilidad de esos vínculos. Y fundamentalmente, ya lo vamos a charlar de modo más específico en esa negociación de uno a uno, no entenderla como una señal de debilidad, porque muchas veces a lo largo de la historia se pensó que la guerra era una señal de fortaleza para resolución de conflictos y la negociación una señal de debilidad. Todo lo contrario, me parece que habla de un terrible capital en materia de fortalezas, sentarse a negociar con un par, con el otro. Pero obviamente, desde el punto de vista de la solución de conflictos, bueno, los seres humanos tenemos la posibilidad de negociar o ir a juicio, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre cuando vamos a juicio? Y bueno, la solución la tiene un tercero que ni nos conoce, que es el juez. Generalmente quedamos todos disconformes, ¿no? Porque de alguna manera nos está dando una solución a través de la fría letra de un procedimiento, de un proceso, a través de abogados. Y en la guerra peor todavía, ¿no? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién es el que de alguna manera va a salirse con la suya? Y el que tiene más fuerza, es como la ley del garrote, nada más que ahora con armas nucleares o armas más sofisticadas. ¿Qué ocurre con la negociación? La libertad es la palabra. ¿Por qué? Y porque dependemos de nosotros mismos, no dependemos de terceros ni dependemos de armas. Y en todo caso, si se me permite la expresión que va a ser un poco tal vez exagerada, si nosotros no nos ponemos de acuerdo en una negociación, aún sigue estando el juez, aún sigue estando la salida judicial y aún sigue estando la guerra. Con lo cual, obviamente siempre, pero siempre, la negociación es la vía. Incluso la negociación ha cerrado conflictos, como por ejemplo lo estamos viendo ahora con el conflicto de Hamás e Israel. Y no te quepa la menor duda, estimado Sergio, que también va a ser la solución para el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania. Acordate lo que te digo. Después de una experiencia devastadora con la guerra, es muy probable que la negociación termine siendo la solución. Pero vayamos más al ámbito de las pymes, de las empresas, de la negociación comercial, donde alguien quiere colocar un producto, otro tiene que evaluar, y ahí aparece esta figura tan interesante que vos mencionás, Carlos, el depredador que va por todo. En la negociación existe y tenemos que estar atentos. Así es. Bueno, yo he utilizado la figura del depredador en mi tercer libro, en El negociador, porque yo lo que siempre vi es que la negociación es presentada en su parte más linda, más amigable, el famoso win-win, ¿no? El ganar-ganar, que obviamente lo hizo trascender magníficamente la Escuela de Negociación de Harvard. Pero ¿qué ocurre? Cuando nosotros salimos a la calle, a las negociaciones reales, de las corporaciones reales, de la gente real, vemos que no siempre es así, que muchas veces nos tenemos que enfrentar, porque esa es la palabra, con gente que verdaderamente ve a la negociación no ya como una mesa en donde tenemos que tratar de salir de nuestros conflictos para de alguna manera encarar soluciones creativas, sino como un campo de batalla o un estadio de fútbol, si vos querés, una cancha de fútbol. Lo ven como un escenario en donde yo lo que quiero es ganar, quiero pasarlo por encima al otro, así después cuando me voy le puedo decir a mis amigos, no sabés, lo pasé por arriba, lo desplumé. Sienten como una suerte de explosión de vanidad, ¿no? Cuando en realidad la negociación debería ser otra cosa. Yo no digo que no se deba negociar así, porque muchas veces, por ejemplo, en determinado tipo de negociaciones tenemos mucho poder. Vamos a imaginar una pyme que tiene cantidad de proveedores. Muchas veces tenemos mucho poder y no nos interesa el vínculo con tal o cual proveedor. Entonces no estaría mal desde el punto de vista de la técnica de negociación que podamos sacar el máximo provecho, pero siempre, 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 antes de aplicar el poder que podemos tener,
como el de poder económico, el de la credibilidad, el de todos los recursos humanos que podamos tener, tenemos que ser conscientes que cada vez que imponemos, porque eso es aplicar el poder, siempre se va a producir un desgaste en la calidad del vínculo con el otro. Entonces está bien tener poder, pero siempre conjugándolo con el factor vínculo con el otro. ¿Qué tengo que hacer? Y de acuerdo a mis objetivos, empezar a gestionar esa lógica tensión que siempre hay entre el poder que tengo o que tiene el otro y la calidad del vínculo que queremos tener, junto con la perdurabilidad del acuerdo, porque muchas veces nosotros lo que hacemos por poder, obtenemos acuerdos que nos encantan, pero que después son rápidamente dejados de lado. ¿Por qué? Y porque hay una parte que está disconforme, hay una parte que se angustió, hay una parte que quedó frustrada. Vaya a saber por qué firmó ese acuerdo, pero lo cierto es que está mal. ¿Y qué hace? Lo renegocia, lo incumple, hay inconvenientes. Entonces todo esto lo que tenemos que tener miras y sobre todo nuestras pymes. Carlos, te propongo una pequeña pausa, ya regresamos con la segunda parte de esta entrevista. Queda mucho todavía para hablar acerca de negociación, pero lo hacemos en instantes. Gracias. Austro Energy Store, líder en energía solar, importador y distribuidor mayorista, paneles solares, baterías, inversores, variadores para bombeo, termotanques solares, envíos a todo el país. CELAM, una institución inspirada en los principios del cooperativismo que presta en Adelia María, Monte de los Gauchos y una amplia zona rural los servicios de distribución y venta de energía eléctrica, agua potable a través del acueducto Ruta 4 Adelia María, banco ortopédico, seguro de sangre, biblioteca pública, residencias universitarias y de Parque CELAM. Un concepto distinto para el descanso final de nuestros seres queridos. CELAM, energía que se renueva. Municipalidad de Adelia María. Trabajamos para el desarrollo de nuestro pueblo, acompañando el crecimiento con obras y servicios para toda la localidad. Municipalidad de Adelia María. Seguimos progresando. Desde Villa María al mundo, Gesta presenta la Red Nacional de Educación sin Distancias de la Economía Social, con modernas plataformas interactivas, soportes técnicos y operativos en todo el país. La Red Gesta brinda educación, arte y cultura sin distancias para todo el mundo, sin límites, al alcance de todos. Para más información, ingresa a www.redgesta.com. Red Gesta. Educación sin distancia. Agroservicios 2000, comercialización de granos e insumos agrícolas. Atendemos los requerimientos de los productores con un equipo profesional altamente calificado. Agroservicios 2000, una nueva visión en negocios agropecuarios. Avenida San Martín 790. Inicio de bloque tras la pausa, segmento que como siempre presenta Delinter, Sociedad Anónima, la distribuidora de bebidas más grande del sur de la provincia de Córdoba y al mismo tiempo con el complemento de distribuidora DSP de productos alimenticios. Delinter, Sociedad Anónima, distribuidora DSP, auspician y nos acompañan en este bloque donde vamos a continuar hablando de negociación junto a Carlos Murro. Seguimos junto a Carlos Murro hablando de negociación y en el bloque anterior plantábamos esto de la negociación desde un lugar de poder, desde imposición del uno sobre el otro. También es cierto que analizás que por los distintos contextos, muchas veces que tienen que ver con la economía del país y demás, hay corporaciones, organizaciones, pymes, que asumen una cierta debilidad a la hora de sentarse a negociar. Y muy bien planteás que no es la manera ideal de sentarse a negociar, más allá de que a lo mejor fácticamente existe algún tipo de diferencial. Es muy importante cómo asumimos esa instancia, pero no desde la debilidad. Así es, yo nunca aconsejo
negociar desde la debilidad. Existe muchas veces como una suerte de influencia cultural, es que si yo me muestro débil frente al otro, es como que despierto cierta... como que el otro me va a respetar más o me va a tratar de complacer. Y esto no es así en la vida real, porque es como que yo te dijera, estoy herido en el mar, me enfrento a un tiburón y entonces le muestro mis heridas con sangre para decirle, mirá, estoy débil, no me ataques. ¿Qué va a pasar? Y el tiburón más no va a atacar, va a oler la sangre. Entonces esto mismo nos pasa cuando nosotros vamos a negociar. Nunca jamás mostremos debilidad, a no ser que el otro nos quiera mucho, que estemos negociando con nuestra mamá, nuestro papá, ¿no? Entonces nunca mostremos debilidad, por el contrario. Y otra de las cosas muy importantes es tampoco mostremos urgencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos apurados es sinónimo de estar ansioso, y la ansiedad, está comprobado psicológicamente, torna vulnerables a las personas y proclives a ceder más y a cometer errores. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que el otro puede explotar nuestra urgencia, nuestra falta de tiempo, nuestra ansiedad, y nos puede hacer de alguna manera cometer errores o sacarnos concesiones que no deseamos. Entonces, siempre control de nuestras emociones, nunca mostrar nuestras vulnerabilidades ni nunca mostrar urgencia. Esto sobre todo a nuestras pymes, a nuestras sufridas pymes locales, que de alguna manera tienen que confrontar tantas veces con crisis que tienen que ver con regulaciones estatales, cambio de reglas de juego, falta de acceso al mercado de cambios o restricciones en importaciones y exportaciones. Entonces, ¿esto qué produce? Producen estados de crisis, por ejemplo, porque me quedo sin stock y no puedo, de alguna manera, puedo llegar hasta inclusive a parar la producción. Entonces, negocio desde ese lado. Bueno, si llega a ocurrir esto que ocurre, acuérdense, gestión de emociones, no mostrar vulnerabilidades y no compartir este tipo de información, sobre todo si estamos con ese famoso depredador. Carlos, no mostrar esa debilidad, pero tampoco un exceso de soberbia, porque el negociador debe saber que no va a ganar en el 100% de las negociaciones. Claro, no tener debilidad no es ser soberbio. Hay que negociar con una firmeza no beligerante, una firmeza que no sea agresiva. El depredador justamente es agresivo o es soberbio. Esto es algo que cae muy mal entre los seres humanos. Yo los llamo los negociadores maestritos, ¿no? Lo saben todo, ellos te dicen cómo son las cosas. Bueno, esto general, ¿qué produce? Distancia y produce escalamiento del conflicto. Que me parece que también en algún momento hablas de abuso de posición dominante, bastante sinónimo del depredador del cual hablas, del cual mencionás. Así es, el abuso de posición dominante se da mucho en nuestro país, lamentablemente, porque hay muchísimos desequilibrios. ¿Cuándo se dan las negociaciones más fluidas? Cuando existen ciertos equilibrios entre las partes. Por eso los países más poderosos desde el punto de vista de la negociación son aquellos que tienen estos equilibrios, del ciudadano frente al gobierno, del consumidor frente a las corporaciones, de las corporaciones entre sí. Se da muy fluidamente la negociación. ¿Cuándo no se da fluidamente? ¿Cuándo hay posición dominante? Cuando existen esos desequilibrios. ¿Y qué ocurre con los desequilibrios desde el punto de vista de la negociación? Es algo natural del ser humano, lamentablemente. Tendemos a imponer. Por eso, el empresario pyme, si le hablamos a las pymes, siempre tiene que ser consciente que muy probablemente tenga que enfrentarse con este tipo de situaciones. Y hay una cosa muy importante, siempre tiene que tratar de tener, no es fácil, siempre tiene que tratar de tener un plan B, que nosotros en negociación lo llamamos la alternativa. ¿Qué pasa si a mí se me rompe esta mesa de negociación o estoy negociando con un depredador que me dice tómalo o déjalo? Entonces, al menos tratar siempre de buscar un plan B, que es lo que me va a servir para protegerme de los depredadores y de las posiciones dominantes. Vamos a establecer una pequeña pausa más y ya venimos con la recta final del programa, Carlos. Claro, cómo no.
Dale un toque especial a tu fiesta. Néstor Maniano Musicalización. Música para todas las edades. Excelente selección musical de todas las épocas. Más de 3.000 temas de karaoke. Servicio personalizado. Néstor Maniano Musicalización 358-5615-450 Río Cuarto. En Córdoba, el dengue se previene con acciones concretas. Todo esto hicimos en la temporada 2024-2025. Recolectamos 2.000 toneladas de neumáticos fuera de uso. Realizamos, junto a distintos municipios, 20 monitoreos aédicos. Promovimos prácticas de prevención en hogares, escuelas y comunidades con la campaña Misión Dengue. Coordinamos 700 operativos de bloqueo de foco, visitando más de 73.000 viviendas. Compramos 150.000 dosis de vacunas contra el dengue. Con planificación y compromiso ciudadano, es posible enfrentar y reducir el impacto de la proliferación del mosquito. No criemos al dengue. Final para nuestro programa. Recuerden que una vez consumado el estreno televisivo en la pantalla de Canal C, pueden volver a compartir este programa y cada uno de los programas de las 9 temporadas de Jaque Mate en nuestro canal de YouTube, Jaque Mate por TV. Los invitamos a que se suscriban de modo gratuito. Nos viene, por supuesto, muy bien la suma de suscriptores y además se van a encontrar con un valioso material en cada una de las entrevistas por los temas y la calidad y predisposición de nuestros entrevistados. Ahora sí, segmento final. Seguimos hablando de negociación. ¿El negociador nace o se puede hacer, se puede formar? De esto también hablamos con Carlos Murro. El poder de negociar, la negociación como eje temático para esta semana en Jaque Mate, junto a un especialista, Carlos Murro, y el detalle no menor que hemos dejado prácticamente para el cierre de la entrevista. Uno observa todo lo que haces a través de la consultora y concluye, colige que un negociador no necesariamente nace, sino que se puede hacer, que se puede formar. En herramientas de negociación un poco está allí la enorme posibilidad, a través de gente con muchísima experiencia como ustedes, de trabajar en esos procesos de formación. Claro, sí, qué bueno que me preguntás esto, ¿no? Porque justamente ahora estuve en Chile. Y en Chile me decían que ellos tenían dificultades para negociar y que muchas veces pensaban como que no estaban hechos para negociar, que los negociadores era como que nacían, ¿no? Yo dije, no, mira, yo tengo otra opinión. Por supuesto que hay gente que nace con talento, pero ¿para qué? Y de convencimiento, de persuasión, porque tenemos facilidad de expresión, de comunicarnos, de establecer contacto visual con el otro. Eso por supuesto que son habilidades muy importantes, pero que también se pueden adquirir. De hecho, nosotros lo hacemos permanentemente. Nosotros mismos, como negociadores profesionales, ¿qué hacemos? Cursos de teatro. ¿Por qué? Yo siempre digo, fíjense, ¿no? Que los negociadores somos como artistas de una obra de teatro. El escenario es la mesa de negociación y los actores somos actrices o actores de esa obra, con lo cual lo que tenemos que hacer es básicamente estudiar nuestro guión. Va a haber un guión que va a ser obviamente la planificación de esa negociación y yo tengo que cumplir un rol y ser convincente en ese rol. Esto se trabajan los tonos de voz, se trabajan las miradas, se trabajan las expresiones, tal como lo hacen los actores. También podemos trabajar nuestra respiración para calmar un poco las ansiedades. También podemos trabajar cómo llegar al otro con determinado tipo de palabras, cómo interpretar al otro de acuerdo al código de su vestimenta, cómo es su oficina. Entonces nosotros los negociadores tenemos cantidades de herramientas que incorporamos, no es que vienen con nosotros desde el nacimiento, justamente para ser muchísimo más eficientes. Con lo cual, ¿qué estoy diciendo? Que aquellos que no les gusta negociar o que piensen que tienen dificultades, todo esto se puede incorporar e incluso no es complejo de incorporar.
Esa batería de aspectos que mencionaste se me hace que podrían bien ser las piezas del ajedrez, propiciando un jaque mate en una instancia de negociación. Que me dirás vos dónde encontrás justamente ese jaque mate como un hecho constructivo, productivo, positivo en el contexto de los vínculos. Claro, bueno, yo también soy amante del ajedrez y siempre digo que el negociador profesional siempre tiene, como hacen los ajedrecistas profesionales, ir 2 jugadas por adelante, ¿no? Y nosotros hacemos eso. Se ve muchas veces, ahora que me estás comentando la debilidad, la vulnerabilidad, o si de alguna manera tenemos algún tipo de inconveniente a la hora de negociar, porque no sabemos si tenemos el lenguaje gestual apropiado, etc. Bueno, nosotros tenemos de alguna manera un prospecto muy claro para interpretar al otro. Es como que de alguna manera, viendo los patrones de conducta del otro, se nos hace previsible en la negociación. Entonces es algo muy sencillo. Por ejemplo, si hay un negociador que está sobrepasado por la negociación, ¿por qué? Y puede haber sudoración, puede haber un juego nervioso de manos o garabatos en un papel, o estar en una posición cuasi fetal, que es una forma de indicar estoy sobrepasado, estoy a la defensiva. Bueno, ahí tenemos una señal de que es una persona que puede estar justamente bajo los efectos hasta incluso de un ataque de pánico, voz temblorosa. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Nosotros tenemos una metodología, que es la metodología Negociemos, que se basa en 3 factores, ¿no? El poder, la relación y el tiempo. Ya hablaremos algún día de todo esto. Pero acá lo que tenemos que ver de estos 3 factores que están omnipresentes en toda negociación es cuánto nos importa la relación con el otro. No desde el punto de vista de ser amigos para ir a comer un asado, estamos en una negociación empresarial. ¿Cuánto nos importa esa persona como cliente? ¿Cuánto nos importa como colaborador? ¿Cuánto nos importa como proveedor? Entonces, si la relación es importante o es estratégica hacia nuestra cadena de valor, tenemos que ayudar a esa persona a salir de ese estado de pánico o a ese estado de contingencia emocional. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos con breaks, lo hacemos siendo amigables, no hablando del punto inmediatamente, tratar de relajarnos a través de lo que denominamos los temas pasión, los argentinos, el deporte, el fútbol, el tenis. Entonces, a través de una conversación amigable, hacemos que se distienda la otra persona y quede a punto caramelo para poder negociar en base a cuáles son nuestros objetivos. Esto era, recordá, era tratar de preservar la calidad del vínculo con el otro, porque es importante en mi cadena de valor o es importante en la perdurabilidad de ese acuerdo de acuerdo a mis objetivos corporativos. Una cosa que siempre manda es la relación. El depredador siempre que ve a una persona sobrepasada emocionalmente, ¿qué ve? Ve a su presa, la ataca esa debilidad. Y si esa relación era importante para él, el depredador siempre negocia igual, como si estuviese en la selva. Por eso lo que tenemos que hacer es ser conscientes de qué es lo que realmente deseamos en esta negociación. Carlos, valoramos muchísimo una vez más tu participación en nuestro programa y tu claridad. El enorme agradecimiento en nombre de la producción de Jaque Mate y de todos nuestros televidentes. El agradecido soy yo y la negociación es mi pasión, así que cada vez que me permiten un escenario tan bueno como este, yo encantado, porque me permite justamente difundir todas estas herramientas. Así que el agradecido soy yo. Renovamos el agradecimiento a Carlos Murro por su participación en nuestro programa después de una tarea intensa de coordinación de la producción con el propio Carlos en función de una agenda muy completa, muy nutrida. Hemos tenido la posibilidad de disfrutarlo aquí en Jaque Mate, por lo cual es un agradecimiento muy pero muy especial por esta posibilidad de compartir su testimonio con nuestros televidentes y nuestros seguidores. A propósito de seguidores, lo pueden hacer en las redes sociales de Jaque Mate, las que figuran allí en el pie de pantalla, para conocer todas las novedades semanales de nuestro programa. Y en términos de agradecimiento, claro, para cada una y para cada uno de ustedes que nos permiten compartir Jaque Mate. Nuestra intención, nuestro deseo es reencontrarnos dentro de 7 días. Ojalá ese deseo sea compartido. Que la pasen muy pero muy bien. Nos reencontramos muy pronto con más Jaque Mate.